Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. Estamos en la primera entrega de Punto Noticias. Ya nos acompaña en nuestros estudios el exministro de Economía, Carlos de la Torre. Ministro, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. El gobierno ha sufrido un revés fuerte una vez que la Asamblea Nacional decidió archivar su proyecto de ley de crecimiento económico. Esto ha generado también un ascenso sin precedentes del riesgo país. ¿Qué efectos tendrá para la economía del Ecuador el aumento del riesgo país hasta 1.128 puntos? Economista, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros oyentes y que nos están también mirando por el internet. Evidentemente, el riesgo país es una señal clara de que las cosas en la economía ecuatoriana van muy mal. Pero no se puede limitar su análisis solamente a la coyuntura de estas últimas semanas, como se ha querido pretender hacerlo desde ciertos sectores, indicando que esto es una consecuencia de la conmoción social del mes anterior, es una consecuencia de una votación totalmente democrática que se hizo en el marco de la institucionalidad del Ecuador en la Asamblea, con lo cual se archivó este proyecto de ley que definitivamente iba a ser totalmente lesivo a los intereses del país. Hay que entender que las causas de todo esto vienen desde la propia suscripción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha llevado a que se intenten implementar diversas medidas económicas, a las cuales también se han incorporado otros elementos que van más allá de lo del Fondo Monetario Internacional, que vienen a ser vivezas de ciertos sectores con poder económico, con poder político en el país, que han tratado de incorporar elementos adicionales a aquello que estaba establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Solo comparando. Yo puse un tuit el día de ayer, haciendo un análisis muy breve del riesgo país respecto del 18 de noviembre de 2017, cuando teníamos 552 puntos, es decir, la mitad de lo que tenemos el día de hoy. Es decir, la percepción que se tenía a nivel internacional de la economía ecuatoriana, podríamos decir, era sustancialmente mejor que lo que se tiene ahora, era positiva en ese momento. Ahí no teníamos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No teníamos una ley de fomento productivo que supuestamente impulsa las inversiones, que hasta ahora no llega a ninguna. Teníamos un banco central no solo no independiente como querían hacerlo, sino un banco central que daba créditos al gobierno y, ojo, sin tomar dinero de las reservas internacionales, como se le quiere mentir a la ciudadanía desde hace mucho tiempo sin que exista ninguna prueba de aquello. Entonces, en un contexto de manejo económico muy diferente a la lógica neoliberal, teníamos una situación vista desde el exterior mucho mejor, y era evidente, era palpable a nivel local que la economía estaba recuperándose luego de algunos años difíciles. Ahora, el proyecto emergente no ha quedado ahí. Fue archivado, pero inmediatamente viene la sustitución y el gobierno va a insistir en el tema del Banco Central y la Junta Monetaria. ¿Cómo analizar el tema en esa persistencia del régimen en enviar la propuesta? Ya, esto nos lleva a entender que para que pueda implementarse un modelo económico, cierto tipo de manejo económico, no solo debe reducirse a la definición de ciertas prácticas, de ciertas herramientas de manejo económico, sino que hay un factor que es fundamental, es el factor político. Es decir, el factor político es el que viabiliza o no la implementación de las herramientas económicas, y también el factor político es el que determina si esas herramientas pueden utilizarse de la forma adecuada y alcanzar los objetivos. En este momento vemos que no hay ese factor político favorable a nada que se acerque a lo que es un programa neoliberal. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos ya nos hemos dado cuenta de que por ahí no van las cosas. Entonces, desde esa perspectiva se puede entender también por qué las movilizaciones del mes anterior, por qué la Asamblea, incluso entendiendo que el manejo de este proyecto de ley fue tramposo, se hizo todo lo posible para que pase por Ministerio de la Ley, porque aún con todo eso no se pudo aprobar, fue archivado, es porque el contexto político no da para que se pueda avanzar en esa línea,
porque ya los ecuatorianos nos hemos dado cuenta de que eso nos va a llevar a un desastre como sociedad, como país. Pero la implementación del plan del Fondo Monetario Internacional con el gobierno, al parecer es una suerte de espada de Damocles que tiene en su cuello el gobierno nacional, economista. Bueno, eso también es lo que nos quieren presentar, es decir, como que si es que no se continúa con el programa con el Fondo Monetario, sería el acabose para la economía nacional. Eso no es cierto, para nada. Vamos analizando algunos elementos en ese sentido. A ver, el Fondo Monetario Internacional también es una entidad político, es fundamentalmente política, es decir, ellos operan desde una perspectiva también de ir acomodando su injerencia en los países a las características que se van dando en lo político. Veamos el caso de Argentina. Con el triunfo de los Fernández, ¿qué es lo primero que sucedió en materia económica? Se abrieron las puertas para una negociación del acuerdo que tiene ese país con el Fondo Monetario Internacional, y el presidente electo Fernández incluso ha recibido el apoyo de mandatarios europeos en el sentido de que abogarán con este organismo internacional para que se haga esta negociación de los términos originales con los cuales pactó Macri. Desde la perspectiva ecuatoriana, ¿qué es lo que sucede? Solo miremos otro hecho que sucedió hace casi 2 años, 29 de noviembre de 2017. Les tuvimos aquí presentes a los principales personeros del Fondo Monetario Internacional que decían literalmente que estaban sorprendidos por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Y en todas las conversaciones que yo mantuve con altas autoridades de ese organismo, tanto en Washington como aquí en el Ecuador, ellos eran abiertos a un manejo económico progresista mientras este sea técnico y esté bien fundamentado y sea coherente. Es decir, ellos se acomodaban a lo que establecía el país, y eso es correcto, está bien, porque un organismo internacional no puede imponer medidas. Lo que resulta es que el gobierno con las autoridades económicas actuales se hincaron ante este organismo, y lo que sucede es que el Ecuador pidió esa injerencia de ese organismo con un programa económico diseñado desde la lógica de ese organismo. Entonces, claro, el Fondo Monetario lo que hace es adecuarse a lo que las propias autoridades del país le están solicitando. Pero de la misma manera, entendiendo que hay un entorno político no favorable a la línea neoliberal, que existe ya un precedente clarísimo con Argentina de que se puede negociar con este organismo, más bien en este momento las autoridades ecuatorianas deberían propiciar esa negociación, porque tienen en este momento una situación de poder frente al organismo para poder entrar a una negociación y poder alterar estos términos tan draconianos que podrían terminar destruyendo, eso sí, a la economía ecuatoriana, y más no el incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Economista, el ministro de Economía ha dicho esta mañana que van a insistir en una reforma tributaria, recogiendo lo positivo de los supuestos acuerdos que llegaron en la Asamblea Nacional, y que esperan un debate sensato para encontrar consensos. Usted dice que no es el mejor momento político para hacerlo. ¿Qué otro camino le queda? ¿Más endeudamiento, como dice el ministro Martínez? No, para nada. De hecho, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas hace 1 año y pico tenía cálculos muy precisos y tenía propuestas de otros mecanismos que permitirían darle oxígeno a la caja fiscal, y aquí puedo citar algunos que inclusive ni siquiera implican reformas legales. Primeramente, revisión de del crédito tributario, el establecimiento de techos del crédito tributario. ¿Qué es esto? Es lo que las empresas descuentan del pago del IVA, por lo que ellas también están pagando el IVA al adquirir insumos para la producción. Acordémonos de los millones de facturas falsas que se hicieron evidentes que se estaban utilizando justamente para este ejercicio desde muchas empresas. Entonces, simplemente con el establecimiento de topes al crédito tributario, cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas de principios del 2018 permitirían una recaudación adicional de $400 millones al año. 2. Las 375 partidas arancelarias de productos no esenciales para la economía ecuatoriana y que vienen desde ciertos orígenes, desde ciertos países, con los cuales no habría ningún problema en la índole comercial, e incluso estando dentro de los límites que establece la Organización Mundial de Comercio, el incremento de aranceles a estas 375 partidas arancelarias le entregaría a la caja fiscal otros $400 millones al año y retendría $800 millones al
al año de salida de divisas por importaciones. Allá tenemos 800 millones. Con un reajuste del ICE, para cargarle el ICE a determinados bienes que son principalmente importados y que significan salidas de divisas importantes para la economía. Vamos, con automóviles de lujo, con teléfonos móviles, con ciertos equipos electrónicos, televisores, etcétera, que con esto se puede mejorar la recaudación por el un lado, y por el otro también se puede evaluar la posibilidad de un IVA escalonado o diferenciado, bajarle el IVA a aquellas producciones que son altamente generadoras de empleo y que insumen producción nacional, y subirle el IVA en cambio a aquellas que son fundamentalmente productos importados, sin afectar el monto total de la recaudación tributaria, pero generando dinamismo a la economía. ¿Con qué se pagan todas las cuentas? En el hogar, en la empresa, en un país. Se paga a través de la producción. Hay que producir primerito, se vende la producción y con eso tiene recursos, pero aquí estamos haciendo lo contrario, matando la producción y tratando de extraer recursos a lo que queda. Entonces, ya con eso tenemos algunas medidas con las cuales no hay ninguna afectación al bolsillo popular. Pero así las cosas, la proforma presupuestaria no tiene las estimaciones adecuadas ni los cálculos apropiados para justamente financiar el presupuesto del año que viene, porque no se han establecido aún las reglas claras. Exactamente, pero vamos un poquito más atrás. Con el dictamen que debió haber entregado el Ministerio de Economía y Finanzas junto a la famosa Ley de Crecimiento Económico, ¿qué es el dictamen para que entiendan nuestros oyentes? Es un documento en el cual se establece el impacto fiscal de las medidas que se proponen en la ley, para que los asambleístas conozcan y puedan evaluar cuantitativamente los efectos de la ley que se está proponiendo. Pero ¿qué es lo que dijo el Ministerio de Economía y Finanzas? Incluso firmado por el viceministro, que no conocían esos impactos y que estos se verán ya con la aplicación de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ni siquiera han hecho la tarea de hacer una estimación para saber cuánto se va a recaudar con las medidas que se querían establecer. No digamos qué pasará con el presupuesto general del Estado, que es un ejercicio tremendamente sofisticado, complejo, que implica muchas estimaciones, muchos cálculos matemáticos detrás para poder tener una apreciación más o menos aproximada de lo que realmente se puede recaudar y en lo que se va a gastar. Ahora, políticamente, ¿usted cree, economista, que el gobierno arriesgue a poner en vigencia un nuevo paquete de medidas económicas por la fuerza, según dijo un analista? Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque hubo un retweet de la ministra de Gobierno, y esto es fundamental. Bueno, ahora tenemos que analizar dos puntos. El tema político. A ver, cuando se quiere imponer las cosas por la fuerza, ya vamos más allá de elementos técnicos, vamos más allá inclusive de ideologías. Ya se puede generar un ambiente también hostil dentro de la Asamblea para que puedan pasar nuevas leyes justamente por esa agresividad que se estaría dando desde el gobierno, que esperamos que no sea así. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer? Si hay una urgencia en este caso, en el corto plazo, que tiene el gobierno de buscar mecanismos de recaudatorios para poder de alguna manera equilibrar ese hueco que tiene, que también es un hueco autoinducido. Recordemos la remisión tributaria del año anterior en términos de los recursos que dejaron de percibirse en términos de multas y recargos, es más de 1.600 millones de dólares, y el total con los impuestos que estaban en litigio estamos hablando de 4.200 millones de dólares. Entonces, claro, eso genera un hueco que ha pasado el año 2019 y pasará el año 2020. Entonces hay una urgencia de recursos. Pero ya dije cuáles son algunas alternativas que se tienen. Otra alternativa no tributaria es el control de aduanas. ¿Cuánto está perjudicándose al Estado por su facturación en aduanas? De cálculos que se tenía realizados son 700 millones de dólares anuales. ¿Y qué se ha hecho en las aduanas? La famosa tasa de los 10 centavos por kilo no era ningún mecanismo impositivo ni arancelario, es un mecanismo que a través de ciertas lógicas permite identificar la subfacturación y se permite justamente atacar este problema. Eso fue levantado por presión de ciertos grupos importadores. ¿Por qué? Porque ahí está
estaba justamente este problema y quieren seguir viviendo de incumplir con el Estado en términos de sus aportaciones arancelarias y tributarias. Entonces ahí tenemos otro gran espacio en el que se puede hacer algo. Pero ¿qué es lo más fácil y dentro de la lógica fondo monetarista y neoliberal? Seguir metiéndole la mano al bolsillo del pueblo. Y si vamos por impuestos, yo propondría uno muy sencillo. Establezcamos un impuesto a la renta, a las sociedades progresivo. Este momento está en 25% sobre las utilidades, porque cuando yo estuve a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, por ley logramos subirle del 22 al 25% en diciembre de 2017. Y ahí no hubo incremento de riesgo país, no hubo ningún problema. Hagámosle progresivo. Mientras las empresas tengan más utilidades en relación a su patrimonio, porque no puede ser utilidades brutas, a su patrimonio, que paguen tasas más altas del 25%. Y las empresas que por A o B no les fue bien, tienen utilidades pequeñitas frente a su tamaño, o no tienen utilidades, inclusive que no paguen impuesto a la renta. Y con eso estamos incluso resolviendo el tema de la liquidez que tanto se han quejado y que estaba impulsando el tema de eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Y conseguimos una recaudación bastante mayor que la que se tiene en este momento. Economista, esta propuesta que usted acaba de hacer sin duda es justa, suena justa, pero ¿qué tan viable sería, tomando en cuenta que el sector empresarial es un poco el que está hasta ahora respaldando al gobierno? Además, ellos, el sector productivo ayer, encabezado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha presentado una demanda ante la Corte Constitucional para buscar la eliminación, por ejemplo, del anticipo al impuesto a la renta. Bueno, desde los sectores productivos, y ni siquiera productivos, porque el verdadero empresario, el productor, el que realmente genera plazas de trabajo es la micro y pequeña empresa en el Ecuador, y ellos no están en este lobby. Entonces, claro, desde ciertos sectores ellos van a ver que esto va a mermar sus enormes utilidades, entonces van a presionar para que no se pueda implementar medidas en este sentido. Pero como decía, políticamente la viabilidad ahora está sobre la sociedad, ya en los sectores populares. ¿Quiénes son los que se levantaron? ¿Quiénes son los que de alguna manera también generaron una presión a los asambleístas para que voten a conciencia en esta ocasión? Es decir, una medida de ese tipo políticamente tendría el favor mayoritario de los ecuatorianos, aun cuando estos grupos particulares puedan tener todavía poder, importante poder político e incidencia en las decisiones de gobierno. Muy bien. Economista, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes siempre es un gusto estar tras estos micrófonos. El economista Carlos de la Torre estuvo aquí en Punto Noticias. A la pausa.